A veces no es el tamaño lo que más importa en una pelea, sino la voluntad de ganar. En este caso, a un ciervo relativamente pequeño no le gustó que un enorme ciervo se metiera en su pasto, así que el ciervo pequeño decide expulsar al enemigo con un ataque relámpago. Se lanza a la lucha y obliga a su pariente lejano a ponerse en pie. El gigante esquiva el ataque y queda claro que es unas 3 veces más grande que el agresor. Pero si crees que esto detiene a nuestro implacable luchador, te equivocas. El ciervo grande está conmocionado, pero su oponente continúa su persecución. La enorme bestia no tiene prisa por devolver el golpe y ese es su error. Pensó que su sola apariencia bastaría para asustar a un oponente más pequeño, pero se equivocó de animal. El ciervo pequeño sigue activo y ataca de nuevo al enemigo, haciendo huir al enorme ciervo. Hoy vas a ver otros casos en los que los ungulados han demostrado que es mejor no meterse con ellos. Los ñu y las cebras se reúnen en manadas muy numerosas que pueden alcanzar varios miles de cabezas. Los herbívoros viajan juntos, pero utilizan su número solo para retirarse de forma más coordinada y eficaz cuando se ven amenazados, más que para luchar contra sus enemigos. Es más probable que los herbívoros huyan instintivamente enseguida cuando ven a un depredador, aunque le superen en número. Durante una huida en manada, las siluetas de los herbívoros se funden, se convierten en una sola corriente viva. El depredador no puede seleccionar a una sola víctima ni acercarse a ella fácilmente, y al final se ve obligado a atacar a los que se quedan rezagados. Aquí una manada de hienas ha optado por esta táctica para rematar a cualquier miembro de la manada de herbívoros que muestre debilidad, excepto que las hienas claramente se han equivocado de objetivo. Los perseguidores fueron capaces de asustar a los herbívoros para que huyeran, pero ahí es donde comenzó la confrontación. Los ñus y las cebras no se pusieron a huir de forma caótica y presas del pánico, sino a maniobrar, hacer giros amplios y contraatacar. Este enfrentamiento parece increíblemente épico. Los herbívoros huyen de los cazadores como el agua que se esparce en círculos por una piedra arrojada. Las hienas están absortas en la persecución, concentradas en el objetivo, pero un cambio repentino en la dirección de la presa las confunde, y en este momento uno u otro herbívoro se lanza en el ataque de embestida. Ya son las hienas las que tienen que esquivar. A duras penas evitan el terrible daño del potente golpe del cuerpo del herbívoro. Las cebras y los antílopes, por supuesto, no tienen garras afiladas y colmillos, pero saben muy bien cómo utilizar su arsenal. Un golpe con la pezuña de una criatura tan corpulenta e incluso reforzado por la carrera puede romper las costillas de la hiena o noquear al depredador. Incluso una simple colisión a toda velocidad con una cebra en carrera no augura nada bueno para el depredador. Al esquivar el contraataque de los herbívoros, las hienas pierden velocidad, se detienen y tienen que empezar el ataque desde cero. Sí, los herbívoros están aquí, muy cerca. No pueden huir muy lejos, ya que se ven obstaculizados por otros miembros de la manada que se encuentran en la distancia. Las hienas creen que los herbívoros están atrapados y solo necesitan acelerar ligeramente para hacerse con el objetivo. ¿Tuvieron mala suerte la última vez y el enemigo era demasiado feroz y rápido? Bueno, no es para tanto, pero se pueden elegir presas más fáciles, ¿no? No, no es así. No hay efecto sorpresa por parte de las hienas. De hecho, los herbívoros habitualmente retroceden ante el ataque violento de sus enemigos carnívoros, pero no por miedo al pánico, sino simplemente porque no quieren sufrir daños innecesarios. Manteniendo la compostura, los veloces antílopes y cebras aceleran con facilidad, alejándose de sus perseguidores y demostrando su increíble maniobrabilidad. Y para frustrar las acometidas de las hienas, pueden contraatacar. Normalmente, no en serio. Los herbívoros no quieren correr ningún riesgo, pero están demostrando que las hienas no conseguirán su presa y tendrán que marcharse hambrientas. Semejante velocidad de reacción, resistencia y capacidad para enfrentarse con elegancia a un temible enemigo infunde respeto y merece tu me gusta, ¿verdad? Para calmar a un caballo agitado o evitar que se moleste, a menudo se cubren los ojos del animal con fundas especiales. Así se aísla al caballo del estímulo externo.
El animal puede orientarse con relativa eficacia en el espacio con ayuda de sus otros sentidos, pero aquí un perro descarado decidió aprovecharse de la situación y atacó a los caballos. Es poco probable que en el perro se despertara un depredador y quisiera masticar la garganta de un caballo. Más bien, el perro quería jugar un poco con los enormes animales. Bueno, la culpa es suya. En efecto, el caballo se asustó, pero dada la diferencia de tamaño, es un problema para el perro, no para el caballo. El equino no solamente pisoteó al perro, sino que le propinó una serie de fuertes golpes que le provocarán dolor de cabeza durante días. Es una lección que conviene recordar durante mucho tiempo. Con los caballos no se juega. Aquí, dos perros habían atacado a un burro, pero los colmilludos animales no sabían con quién se estaban metiendo. Aunque esta especie es mucho más pequeña que un caballo, incluso un gran depredador evitaría semejantes cualidades de lucha. El burro embiste y el perro entra en pánico y retrocede, pero eso es solo el comienzo. A toda velocidad, el burro agarra a su oponente por la pata trasera, lo levanta fácilmente del suelo, lo lanza y no para de correr. En un par de segundos, el burro ha demostrado su fuerza superior, ha pisoteado a su oponente y de un mordisco le ha infligido más dolor del que el perro era capaz de infligir con sus colmillos. Presas del pánico, tanto el perro herido como su hermano retrocedieron. Así es la autodefensa eficaz. Los ñus son animales bastante grandes. Son inferiores en tamaño a los búfalos, pero aún así son más grandes y corpulentos que las panteras que los cazan. Uno contra uno, la leona tiene posibilidades de hacer frente a semejante animal, pero para ello tendrá que esforzarse, utilizando tanto el efecto sorpresa como las habilidades y la experiencia. El inicio de la caza de la gata aquí se desarrolló según el escenario perfecto. Consiguió coger a la presa por sorpresa, tras lo cual llevó a cabo un ataque eficaz y derribó al antílope. Dominando a la presa, la leona se clava poderosamente en su garganta, bloqueando su respiración y apretando la tráquea. Parece que la victoria está casi asegurada. De repente, el animal herbívoro vuelve en sí. Parece que el antílope esperaba ser atacado por toda una manada de adversarios, no por una sola leona. Parece que este herbívoro aún puede con una sola gata salvaje. Tras recuperarse del primer golpe aplastante, el ñu se levanta del suelo con decisión. La leona intenta aferrarse a su víctima, le clava las garras, le aprieta violentamente la garganta y casi se cuelga de su oponente, pero el antílope se levanta obstinadamente. El esfuerzo heroico y la acumulación de todas las fuerzas dan sus resultados. La pantera nunca debió subestimar a esta bestia con pezuñas. Sencillamente, la leona no puede hacer nada. Cuando el antílope se levanta, la gata se da cuenta de que su agarre se afloja y el ñu recupera parcialmente el acceso de oxígeno. Para impedir que el antílope se libere, la leona se aferra a la víctima con todo su musculoso y pesado cuerpo, pero contra este movimiento, el antílope tiene una táctica especial. Pisa a la leona. Golpear al enemigo con sus pezuñas es arriesgado para el herbívoro, porque el antílope puede perder el equilibrio y caer al suelo de nuevo. La leona hunde desesperadamente las garras en su oponente, pero el antílope aguanta largo rato y luego echa a correr bruscamente hacia los densos y altos arbustos. El herbívoro intenta golpear al enemigo contra alguna planta. La leona se da cuenta de que definitivamente no puede soportarlo y quiere evitar la conmoción cerebral, por lo que se desengancha del enemigo. Los oponentes se separan en diferentes direcciones. La leona no sabía con quién se estaba metiendo. El antílope demostró una resistencia y una determinación de recuperación asombrosas, por lo que ganó en este intenso enfrentamiento. Aunque las hienas son animales sociales y son más eficaces específicamente como cazadoras en manada, incluso un solo depredador de esta especie puede ser muy peligroso. Pero como puedes ver, no para esta cebra. Cuando la hiena atacó al animal rayado, probablemente no tenía ni idea de lo que le esperaba. Spoiler, esta hiena está en apuros. La hiena clavó sus colmillos en la base de la pata trasera de la cebra. La hiena puso la cruz bajo el contraataque, obviamente sin esperar la furia y la fuerza con que la cebra empezaría a morder allí.
El herbívoro aprieta las mandíbulas e inflige un terrible dolor a su enemigo, pero la hiena sigue aferrada a la pata de su presa. La elección de un objetivo así para atacar es bastante sencilla de entender. Esta parte es muy adecuada para el agarre mandibular. Es densa, muy apetitosa desde el punto de vista de la hiena y ofrece la oportunidad de privar potencialmente de movilidad a la víctima. Una leona o un leopardo en el lugar de la hiena probablemente atacaría la garganta para abalanzarse y estrangular a la cebra. Y para ser sinceros, esta táctica tiene muchas más posibilidades de éxito que la línea de comportamiento más directa de la hiena. Confía en sus mandíbulas como arma principal y definitiva. Tenemos que admitir que la fuerza de mordida de la depredadora es impresionante. La hiena puede triturar huesos bastante grandes de un solo mordisco, lo que es importante para ella como carroñera para obtener la nutritiva médula ósea. Sus dientes son muy fuertes y afilados, y su cuello es fuerte. A veces una hiena simplemente arranca un trozo de carne de su presa y empieza a comérsela inmediatamente, mientras que la presa herida por el ataque aturdidor se aleja cojeando presa del pánico tratando de retroceder y perdiendo fuerzas por segundos. Pero en este caso, el plan fracasó. La cebra está ciertamente dolorida, pero esto no ha hecho más que avivarla y enfurecerla. Aunque este caballo rayado probablemente huiría si se enfrentara a una fuerza enemiga superior, el temperamento de la cebra es muy duro, y ahora descargará toda su ira y resentimiento sobre su enemigo al máximo. Sí, la hiena se acercó a la cebra sin dejarla patalear, pero lo que el depredador no sabía ni podía apreciar era el poder de las mandíbulas de la cebra. Una desagradable sorpresa que causará a la hiena un mar de impresiones inolvidables. El hecho es que la cebra no tiene colmillos, con los que podría masticar la garganta de la hiena. Los dientes del equino son planos, pero esto no es un defecto, sino una ventaja. Las cebras no solo se alimentan de hierba suculenta, sino también de plantas muy duras con espinas, así que las cebras, como los burros y los caballos, las trituran con sus dientes planos. La fuerza de su mordedura es inesperadamente enorme. La piel de la hiena está intacta, pero fíjate en las marcas rojas por toda ella donde la cebra tocó al depredador. Recorrió toda la espalda de su enemiga, mordiendo generosamente tanto el cuello, así como la parte media y la base de la espalda. La hiena tenía que bailar para que la cebra no le rompiera la base de la columna vertebral y paralizara a la depredadora por el resto de su vida. La cebra también intenta dañar la columna vertebral del enemigo, y aunque la hiena resiste estos intentos, sus terminaciones nerviosas bajo la piel han soportado tal dolor como si las hubieran rociado con ácido, prendido fuego y electrocutado en ese lugar. El depredador aún consigue desgarrar los músculos de la pata trasera de la cebra, pero esta responde con una inesperada sacudida. Estaba dolorida, pero ni siquiera una herida tan, al parecer, terrible fue mortal para ella. La cebra consiguió echar a correr, sorprendiendo a la hiena. El depredador siguió persiguiendo a la presa fallida durante un rato, pero se vio obligado a dejarla ir. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente al ver estas imágenes? Tienes que admitirlo, esta cebra da verdadera lástima. Está atrapada en el pantano, ha perdido completamente la movilidad. ¿Te imaginas cómo se siente un ser vivo cuando se da cuenta de que está atrapado y no puede moverse bien? Lodo viscoso y pegajoso por todos lados, el pantano te arrastra, lenta e inevitablemente succionando hacia abajo. Fíjate en las expresiones de la cebra. Tiene las orejas gachas, un claro signo de miedo y estrés. Mira frenéticamente a su alrededor, tratando de encontrar algo que le ayude. En cambio, vemos a un cocodrilo que descubre a la cebra y llega a las mismas conclusiones que nosotros. No siente ni la más mínima compasión por el herbívoro. Al contrario, para él, la desgracia de la cebra es un golpe de suerte, porque el enorme y poderoso equino está prácticamente indefenso. Es un reptil bastante joven, y aunque es peligroso para la cebra, si el equino estuviera libre del pantano, sería extremadamente difícil luchar con él. Pero ahora, el cocodrilo pretende simplemente nadar y llevarse su almuerzo, matando fácilmente a un animal que ya está cansado de estar luchando constantemente. El fuerte abrazo del pantano retiene a la cebra, y el cocodrilo ni siquiera considera necesario apresurarse o esconderse.
Se acerca suave y omniosamente al objetivo para infligir un mordisco mortal y hundir sus dientes en el hocico o el cuello de la cebra. El cuerpo del reptil tiene una forma característica ligeramente aplanada. Distribuyendo su masa corporal sobre su panza plana, cabeza y larga cola, el depredador evita fácilmente el destino de su presa y no se atasca en absoluto en el pantano, acercándose a cada segundo a la asustada cebra. Pero el cocodrilo no sabía con quién se estaba metiendo. En el momento clave, cuando solo faltaban unos segundos para el ataque decisivo, la cebra se levanta fácilmente y sin esfuerzo aparente del lodo. Sale de la trampa con tanta elegancia y rapidez como si no hubiera estado en apuros, sino simplemente relajándose en el baño de lodo. La cebra se da inmediatamente la vuelta y se aleja tranquilamente del aturdido cocodrilo, que no se da cuenta en absoluto de lo que ha pasado. El cocodrilo ni siquiera intentó atacarla o perseguirla, se limitó a mirar con decepción cómo se alejaba su almuerzo. ¿La cebra tuvo un segundo aliento que duplica su fuerza? ¿La gravedad y la viscosidad perdieron sus efectos? ¿O se trataba de una broma y la cebra estaba descansando, retrasando deliberadamente el momento de levantarse tranquilamente y escabullirse delante de las narices del enemigo? Sea como fuere, la escena resulta épica y divertida. La cebra demostró que no había que subestimarla. ¿Tú qué opinas? Comparte tu opinión sobre qué ocurrió exactamente y cómo pudo la cebra liberarse del pantano tan rápido y sin esfuerzo. Pero son los caballos los que de verdad saben hacer saber al enemigo que han elegido el objetivo equivocado. La cámara ha captado muchos episodios en los que se ve cómo animales normalmente pacientes contraatacan a un enemigo inofensivo pero insolente. Por ejemplo, está claro que este ganso ha provocado la ira de un caballo para mal. El ave no puede hacer daño al equino, pero le molesta. Y así, el enorme caballo lanza al ganso a un vuelo incontrolable y épico de un solo golpe. He aquí un gallo bastante descarado persiguiendo a un caballo. Parece gracioso, pero el gallo ha subestimado a su oponente. El caballo no tiene prisa deliberadamente. Mira cómo dobla la pata varias veces, listo para asestar un terrible golpe, pero se detiene. Finalmente el caballo sigue adelante. El gallo probablemente pensó que había repelido al gigante, que no quería hacerle daño. El ave fue tras el caballo y fue un error. El caballo perdió la paciencia y golpeó con tal fuerza que el ave salió volando al instante. Una leona enfurecida se abalanza sobre un ñu. El antílope intenta eludir el ataque, esquiva, corre en zigzag, pero la leona no se deja engañar tan fácilmente. Choca contra el objetivo y derriba a la víctima. Los animales forcejean y levantan una enorme y espesa nube de polvo y arena. Sorprendentemente, a juzgar por las sombras y las siluetas, el antílope aprovecha la inercia de la carrera para tomar la iniciativa, responder al lanzamiento de la leona con un golpe aplastante y agitar el cuerpo de la pantera de un lado a otro como si fuera un trapo. ¿Increíble? Tal vez. Pero cuando los animales salen corriendo de entre las nubes de polvo, ya la leona, presa del pánico, huye, y el antílope ataca ferozmente al enemigo. Parece que la gata salvaje se ha equivocado de presa. La manada de leones está de caza. Son jóvenes depredadores que están aprendiendo a controlar y utilizar su poder de la mejor manera posible, pero tienen mucha fuerza. Increíblemente rápidas y veloces, las panteras también tienen una pegada devastadora y un arsenal de técnicas que ya han experimentado en batalla. Los leones se acercan sin miedo a una manada de búfalos que merodean por los alrededores en busca de comida. Los depredadores no temen enfrentarse a estos enormes herbívoros, pero actúan con cautela. La manada envía exploradores para ahuyentar a posibles enemigos. Al principio los leones retrocedieron, pero solo era una trampa. Atrajeron al enemigo y lo rodearon para atacar. Los leones se abalanzaron sobre el búfalo desde distintas direcciones, le clavaron sus largas garras y empezaron a morderlo. Los leones atacaron cautelosamente por la retaguardia para evitar ser golpeados por los poderosos cuernos y al mismo tiempo privar al enemigo de movilidad. El búfalo de media tonelada de peso demuestra una fuerza asombrosa y resiste el primer ataque. Lucha, gira y dispersa a sus enemigos. Aprovechando la energía de la carrera, el herbívoro derriba a los depredadores, obligándoles a desengancharse de su piel o al menos a aflojar su agarre. Pero hay una docena de leones. Contra un búfalo son demasiados. Los depredadores atacan al enemigo una y otra vez.
El búfalo no se detiene ni muestra cansancio. Lucha con valentía porque es consciente de lo que está en juego. El épico enfrentamiento se alarga. Los leones no son muy duros, pero son muchos. Mientras los 5 primeros luchan, los otros descansan y controlan la situación. Las panteras creen en su victoria. Tal vez no de inmediato, pero derribarán a este gigante y lograrán morderle la garganta, excepto que han cometido un error. Los leones están acostumbrados a que los herbívoros están solos cuando se encuentran atrapados en un entorno. Cuando un antílope o una gacela están rodeados por varios leones, no hay nadie que los ayude. Pero las panteras han subestimado a los búfalos. Un miembro de la manada acude en ayuda de otro y embiste. Los leones se sobresaltan. El búfalo los dispersa, pero uno de los depredadores no tiene tiempo de retroceder. El héroe de pezuñas se estrella contra el enemigo a toda velocidad, asestándole un impresionante golpe con sus cuernos. El búfalo derriba al enemigo, lo levanta del suelo y lo lanza lejos, justo delante de los suyos. Pero el primer búfalo no se limita a esperar a ser rescatado, sino que ayuda activamente a su amigo, reprimiendo el ataque del enemigo y haciéndolo huir. Llegaron más búfalos. Ahora los leones no tienen ventaja numérica. Uno de los herbívoros recibió un par de heridas superficiales de las garras y colmillos de los depredadores, pero los leones no salieron ilesos. Están hambrientos. Uno de los gatos tiene las costillas rotas y ahora tendrán que buscar presas en otra parte. Los enfurecidos búfalos hicieron retroceder a los leones y los ahuyentaron. Fue un gran error meterse con los búfalos, que son tan valientes y se lanzan sin miedo a las fauces del depredador para ayudar a los suyos. Un enorme cocodrilo salta fuera del agua e intenta agarrar a un ñu justo por el hocico, pero la velocidad de reflejos del antílope es impresionante. Consigue retroceder y esquiva literalmente el fatal agarre por escasos centímetros. Cuando se reproduce a cámara lenta, esta escena parece a la vez cinematográfica, épica y divertida. El antílope parece torpe, pero súper rápido al mismo tiempo. Salta literalmente de las fauces de un temible enemigo que no esperaba semejante agilidad. Una manada de ñus se acercó al abrevadero. Los antílopes han elegido un lugar excelente. Aquí hay una amplia franja de tierra firme, hay buen acceso al agua y ninguna transición brusca a aguas más profundas. Sería muy difícil para los depredadores tenderles una emboscada aquí. Pero lo consiguieron. Los cocodrilos tienen un camuflaje excelente. En aguas turbias, especialmente en orillas fangosas, se vuelven casi invisibles. Cuando los antílopes se acercaron a la orilla, los enormes reptiles depredadores se quedaron inmóviles y no se delataron de ninguna manera, por lo que consiguieron asestar un golpe repentino y brusco. El cocodrilo agarró al antílope justo por la cabeza. La escena es aterradora e impresionante. Las mandíbulas del reptil son increíblemente fuertes. Curiosamente, la potencia de la mordedura de un cocodrilo adulto es lo bastante grande como para dejar arañazos en el metal. Por lo tanto, aunque el reptil agarrara a la víctima por la parte ancha del cráneo, el agarre incluso en esta incómoda posición es fuerte, y el antílope casi no tiene posibilidad de liberarse. Además, el enorme cocodrilo posee una fuerza terrible simplemente por el peso de un cuerpo. Gracias a los cuernos que sobresalen de la cabeza y a la forma del cráneo, la herida de la mordedura no es mortal ni especialmente grave, pero el depredador sujeta con fuerza a la presa, tirando de ella hacia aguas más profundas. De repente aparece un segundo cocodrilo. En general, estos reptiles no son especialmente buenos cooperando. No utilizan ninguna táctica para aumentar la eficacia de la cooperación. Simplemente atacan al enemigo simultáneamente desde diferentes direcciones. Pero por lo general, esto es suficiente para matar incluso a un gran herbívoro. Aquí la situación era aún peor para el antílope. El primer cocodrilo consiguió girarla de tal manera que accidentalmente expuso las patas del herbívoro a la mordedura del segundo cocodrilo. Los dos cocodrilos bien podrían despedazar al herbívoro, excepto que ese no era el final. Los reptiles realizaron a la perfección su táctica de caza y solo se equivocaron en un detalle. Había hipopótamos cerca. Durante casi todo el comienzo de la batalla habían estado observando tranquilamente la situación. Parecía que solo les faltaban palomitas, pero cuando los cocodrilos se volvieron hacia ellos, los hipopótamos se quedaron estupefactos ante tal insolencia y decidieron demostrar quién mandaba. Se abalanzaron sobre los cocodrilos y les arrebataron el antílope. Los reptiles se quedaron estupefactos, pero tuvieron que retroceder para evitar convertirse en chuletas.
Cuando los cocodrilos se volvieron en su dirección, resultó que esta batalla despertó en los gigantes emociones mucho más violentas de lo que habían mostrado al principio. Los hipopótamos no temen en absoluto a los dos cocodrilos. Al contrario, los reptiles enfurecen a las enormes bestias, a las que no les gusta que en su territorio se arme alboroto y bulla. No les importa la suerte del antílope, pero la insolencia de los cocodrilos, que se creen los amos aquí, es realmente un insulto personal para los hipopótamos. El antílope está libre, pero ni mucho menos a salvo. Los hipopótamos acalorados por la pelea pueden romperle instantáneamente la columna vertebral a la menor provocación del herbívoro. Parecería que después del repentino ataque de dos cocodrilos, una pelea épica y la aparición de unos hipopótamos, es simplemente imposible mantener la calma, ¿verdad? Pero resultó que estos temibles animales se metieron con el antílope equivocado. El ñu mantuvo la calma y la compostura, incluso bajo la mirada de tres agresivos hipopótamos. A pesar de que los cocodrilos estaban cerca, listos para atacar de nuevo, el ñu no hizo ningún movimiento brusco. Se comportó lo más tranquilamente posible y, en general, fingió ser un pedazo de madera que cayó accidentalmente en esta masa de agua. Este comportamiento agradó a los hipopótamos, a los que no les gusta el ruido. Estaban tan contentos con el antílope que no les rompieron el cuello. Créenos, para los estándares de estos malotes, eso es un acto de bondad. Vienen más hipopótamos, pero eso no le preocupa al ñu. El antílope sigue en el agua, comportándose con cautela y calma, incluso cuando está rodeado por un grupo de más de media docena de feroces gigantes. Los cocodrilos, que decidieron atacar al enemigo herido desde las profundidades, carecían de esta compostura. Confiaron en su camuflaje y se acercaron al antílope sin ser vistos ni por el ñu ni por su entorno. Otro golpe repentino estuvo a punto de resultar fatal. El antílope comenzó a sumergirse, luchando desesperadamente y crispando las patas. Luchaba y mostraba una asombrosa voluntad de vivir. Quizá por eso se ha ganado el respeto de los hipopótamos, o tal vez los cocodrilos simplemente tocaron a los hipopótamos con sus colas durante la lucha. En cualquier caso, fue un gran error que los reptiles atacaran a este valiente e inteligente ñu. Los hipopótamos se zambulleron y embistieron a los cocodrilos, mordiéndolos y golpeándolos. Gran parte del enfrentamiento permanecía oculto bajo el agua turbia, pero se levantaban verdaderas olas por la amplitud y los poderosos movimientos de las enormes bestias, las convulsiones desesperadas de los maltrechos cocodrilos y la resistencia de los antílopes. Al final, los cocodrilos nunca salieron a la superficie cerca del antílope. Quizá nadaron lo más lejos posible después de tan dura paliza, quedándose bajo el agua. O quizás nunca vuelvan a salir a la superficie. En cualquier caso, acompañado por los hipopótamos, que literalmente escoltaron al animal hasta la orilla, el antílope consiguió llegar a tierra y escapar. Sufrió algunas heridas dolorosas, pero no profundas ni peligrosas, por lo que puede considerarse un vencedor. Si crees que se trata de un incidente aislado, te equivocas. Aquí un cocodrilo agarró la pata de un ñu. El antílope intenta liberar su extremidad, pero los colmillos del cocodrilo no hacen más que morder con más fuerza la carne de la presa, casi rompiendo el hueso. Sin embargo, el antílope no pierde la compostura en este episodio. Lucha desesperadamente, haciendo todo lo posible por no dejarse arrastrar a las profundidades. Para acabar con su víctima, el cocodrilo tiene dos opciones. O bien intenta arrastrar a su oponente al agua para privarle del equilibrio, o al menos bajar la cabeza del antílope por debajo de la superficie del agua, o bien empieza a girar. Con la segunda opción, está garantizado que romperá la pata del antílope y probablemente se la arrancará de la articulación, pero el cocodrilo tendrá que aguantarse el hecho de que en lugar de todo el cadáver solo ha conseguido una extremidad, así que el reptil arrastra al antílope hasta el fondo. Pero el depredador no sabe a lo que se enfrenta. Aunque el cocodrilo rema activamente con la cola y empuja con sus cortas patas, el antílope no es menos eficaz. Con sus pezuñas se apoya en la arena en un ángulo que compensa y equilibra el esfuerzo del enemigo. El herbívoro no puede dominarlo, ya que el reptil es demasiado grande y fuerte. Tampoco puede liberarse, pero el antílope realmente quiere vivir y no va a rendirse. Como resultado de su largo enfrentamiento, el cocodrilo consiguió arrastrar al antílope hasta el agua profunda, pero la víctima sigue luchando. Hizo algo que el enemigo no esperaba.
El antílope dobló sus patas y a costa de maniobrabilidad y movilidad fue capaz de bajar su centro de gravedad y no se deja ahogar. Esta técnica inesperada aumentó la estabilidad del antílope herido y le permitió apoyarse con más seguridad en el fondo fangoso. Sin embargo, ahora es la resistencia de los oponentes la que lo decide todo. Aquí es donde el hipopótamo entra en escena. Lleva mucho tiempo siguiendo esta batalla y está claramente aburrido. Los hipopótamos a menudo interfieren en la caza de los depredadores en su territorio, normalmente solo para dar una lección a los carnívoros, por lo que no es raro que las víctimas de la persecución no aprovechen sus oportunidades, o bien se rinden demasiado pronto o se comportan ruidosamente, tras lo cual los hipopótamos los matan brutalmente. Sin embargo, los ñus han aprendido bien el carácter de los enormes guardianes de las masas de agua. Cuando el hipopótamo atacó al cocodrilo, el astuto ñu se aprovechó inmediatamente de la situación. Gracias a su amplio campo de visión, el antílope sabía exactamente por dónde tenía que moverse para ponerse fuera del alcance de los colmillos del enemigo sin ser atacado por el enfurecido gigante. Por muy temible y fuerte que fuera el cocodrilo, si el hipopótamo lo agarraba, el resultado sería el mismo que ser atropellado por las ruedas de un camión. Por supuesto, para sobrevivir, los cocodrilos tenían que retroceder, pero no iban a abandonar a su presa herida y parcialmente inmovilizada, así que el hipopótamo se interpuso en su camino, casi aplastando al reptil. Mientras tanto, el antílope se precipitó a tierra y escapó. Estos inteligentes herbívoros saben cómo comportarse para aprovechar la interferencia de los hipopótamos en su propio beneficio. La capacidad de utilizar una situación a tu favor puede ser una ventaja tan grande como una gran fuerza o velocidad. Una persecución increíblemente intensa y feroz, pero hermosa. Dos hienas persiguen a 3 cebras para derribar y rematar al individuo más joven. Uno de los depredadores casi alcanza a su presa. Unos instantes más, y las hienas agarrarán al animal, lo derribarán, clavarán sus dientes en la tierna carne. De repente, el corpulento herbívoro acelera y ataca al enemigo. Resultó que iba deliberadamente a la zaga de sus parientes. De este modo, el enorme herbívoro cubre con su cuerpo a la joven cebra de la hiena y puede detener a tiempo el ataque del animal depredador más rápido. Esto sí que es profesionalismo. La cebra ataca ferozmente al enemigo en el último momento y salva a la cría. Y cuando la hiena intenta repetir la maniobra, el mismo luchador rayado se adelanta rápidamente y casi derriba a la hiena, obligándola a retroceder. Este depredador simplemente no sabía a quién se enfrentaba. El potro se salvó. Está completamente ileso. Las 2 cebras adultas son probablemente sus padres. Admítelo, actúan al nivel de los mejores guardaespaldas profesionales. Los alces son lo bastante grandes y fuertes para entrar de vez en cuando en territorio humano, como ciudades y granjas. Allí, los enormes herbívoros se sienten bastante seguros, pero esta vez tienen que retirarse. Es que este patio tiene su duro guardián, y no es una jauría de perros furiosos, es un caballo. El alce se ha metido claramente con el enemigo equivocado. El amigo de los humanos no va a aguantar a estos insolentes y se lanza a embestir. Los asustados alces no esperaban semejante agresión por parte del caballo y presas del pánico huyen, como si no les persiguiera un animal doméstico herbívoro, sino un oso. Vas a ver otros casos en los que los ungulados demuestran que no se puede jugar con ellos. Los episodios en los que los ungulados escapan de un terrible peligro o huyen en el último instante con inteligencia y astucia son ciertamente impresionantes. Pero estas criaturas también son capaces de mucho a nivel meramente físico y no hay que subestimarlas. Utilizan la astucia más bien como último recurso, confiando normalmente en la velocidad y la fuerza triviales, y tiene un aspecto épico y hermoso. Las panteras utilizan 2 tácticas principales para cazar. Son la emboscada y la aproximación sigilosa a la presa. La razón de esta elección radica en las peculiaridades del organismo de los gatos. Sus cuerpos son capaces de desatar una impresionante explosión de energía. No como los superhéroes que disparan rayos láser por los ojos, sino en el sentido de un salto brusco, un salto enorme, un golpe increíblemente poderoso. Pero en términos de resistencia no son tan buenos. Teniendo la capacidad de acumular recursos corporales para un ataque relámpago, los gatos no pueden mantener este ritmo durante mucho tiempo. Por lo tanto, dependen de un ataque rápido y corto y para ello necesitan acercarse a la víctima de una forma u otra.
Aquí la leona tuvo suerte. Estaba descansando bajo un árbol cuando una cebra solitaria, separada de la manada, caminaba tranquilamente hacia ella. No hay nadie que le advierta de la proximidad del peligro, así que el caballo rayado pasa tranquilamente al lado de la leona y expone el lomo para el ataque. La leona aprovecha inmediatamente la oportunidad y salta para abalanzarse sobre la víctima, para inmovilizarla, estrangularla y desgarrarla. Pero no hay que subestimar el tiempo de reacción de la cebra. Inmediatamente echa a correr y se aleja rápidamente del enemigo. No había forma de aprovechar el efecto sorpresa. También es impresionante que la cebra no corra en línea recta, alejándose de la leona, sino que haga un giro y un amplio arco. La cebra corre tan deprisa que incluso en este caso consigue romper poco a poco la distancia, y todo porque el inteligente herbívoro entiende el peligro de las emboscadas y teme la presencia de otros leones cerca. El animal tiene prisa por volver con los suyos, así que corre por una trayectoria que no es la más fácil. Sin embargo, el herbívoro es tan acelerado que incluso durante la corta persecución consiguió dejar atrás a la leona y hacerla morder el polvo. La cebra se escapa de su perseguidora con la misma seguridad con la que un corredor olímpico campeón adelanta a su profesor de gimnasia del colegio. La leona solo tiene que ver cómo se aleja la cebra. ¿Crees que la gata está celosa de la velocidad de su enemigo o lamenta estar aquí sola sin el apoyo de sus hermanas? Esta gata salvaje se ha equivocado de herbívoro. No se le puede adelantar incluso cuando se tienen todas las ventajas de su lado. Los labradores son perros bastante grandes y fuertes. Dicho esto, también son muy amables, simpáticos y juguetones. Cuando un ciervo salvaje entró en el patio trasero de esta familia, el labrador negro decidió jugar con el invitado y se acercó a él con una pelota entre los dientes. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Parece que el ciervo tiene suerte de que el labrador esté bien alimentado y no ataque al herbívoro. Pero luego resulta que el perro se ha metido con el oponente equivocado. Es el ciervo el que se pone agresivo, se levanta sobre sus patas traseras e intenta atacar al pobre perro, y luego persigue al labrador, que simplemente se queda estupefacto ante este comportamiento. Sorprendentemente, es el herbívoro pequeño y ligero el agresor, y el ciervo no solo persigue al perro, sino que también lo empuja, intenta dirigirlo en la dirección correcta y luego detiene brusca y abruptamente la desobediencia. Las afiladas pezuñas del ciervo se acercan peligrosamente a la cabeza y sobre todo a los ojos del labrador, que solo quería jugar. Por supuesto, el ciervo tuvo suerte de que la boca del perro estuviera ocupada, porque son los colmillos las principales armas de este depredador si se tratara de una pelea, pero al mismo tiempo, el valor y las habilidades de lucha del ciervo son incuestionables. Esta pareja parece haber intercambiado los papeles y es el ciervo el depredador y acechador aquí. Afortunadamente, a juzgar por el hecho de que los animales nunca intercambiaron golpes graves ni se hirieron mutuamente, en pocos minutos el enfrentamiento entre ellos se convirtió realmente en una especie de juego del que ambos disfrutan. Para el labrador, sin embargo, esto será una lección. Resulta que los herbívoros pueden ser inesperadamente duros. ¿Cuál de los casos en los que los ungulados dieron una respuesta impresionante a los enemigos y demostraron su fuerza te sorprendió más o te provocó otras emociones fuertes? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, así serás el primero en ver episodios nuevos y únicos del mundo de la vida salvaje. Psst, hermano, ¿sabes lo que es una tendencia? Es cuando algo nuevo e inexplorado surge en el mundo y los primeros en darse cuenta de estar en el comienzo de algo global se quedan pasmados ante la perspectiva como yo ahora. Si estuvieras seguro de que el valor de una determinada moneda crece constantemente, que la demanda aumenta sin cesar, que no está sujeta a la inflación y que es una buena inversión, ¿la comprarías? Como un teléfono móvil que tiene todo el mundo, como el dólar que se utiliza en todos los países. Y los que sean los primeros ganarían millones. Ganarían dinero promoviendo las criptomonedas. Es un bien que todo el mundo necesita, pero que aún no todo el mundo conoce. Y aún no comprenden todas las perspectivas y posibilidades de las criptomonedas. Este nuevo sistema financiero será parte de la vida de todo el mundo, incluso de los pobres. ¿Y qué obtendrá cada socio? Independencia financiera total del Estado, total libertad de movimiento, la posibilidad de comprar coches y casas caros, tomar 4 vacaciones al año por lo menos. ¿No es eso lo que todos estamos buscando? ¿O sigues pensando que el Estado te mantendrá a ti y a tus pequeños hijos?
Si quieres salir del agujero financiero y resolver todos tus problemas de dinero, solo tienes que seguir el enlace en la descripción y registrarte en la mayor, más segura y más popular bolsa de criptodivisas del mundo. Y ganar, como lo estoy haciendo yo ahora. El enlace está en la descripción debajo de este vídeo.